sistema nervioso central, que son 2 horas. Pero vamos a desarrollarlo en la forma como vamos a resolver un problema. Hay algunas cosas, algunos detalles importantes que pueden tener en cuenta ustedes. Por ejemplo, recomiendan, según el sílabus, que las clases tengan todos estos detalles objetivos, razonamiento clínico, solución de problemas, etc. O sea, todo ello, fíjense toda la cantidad de información que deben tener. Y eso está en el cuerpo ahí. Pero para la clase va a ser un poco diferente. Entonces, esto por ejemplo ya conversamos con los colegas, con los alumnos hoy día, pero esta es la idea de su formación de ustedes, ¿no? O sea, cada vez ser mejor persona, cada vez ser mejor médico, que se refleje en mis actitudes, en mis valores morales frente al paciente, en mis aptitudes, mayores conocimientos, mayores destrezas, por ejemplo, aprender y poder hacer una punción lumbar, por darles un ejemplo, poder hacer el examen neurológico adecuadamente, que tenga una buena disposición emocional ante las cosas. Y cuando ya quiero resolver adecuadamente, yo tengo que tener una base científica que explique lo que tengo que estudiar. En este caso es la explicación científica del proceso de infección del sistema nervioso central. Esto tengo que estudiarlo, tengo que saberlo, eso tengo que leerlo, esa es mi responsabilidad. Y para hacer un diagnóstico tengo que aplicarlo. Esa es ya la responsabilidad nuestra, ayudarles a ustedes a cómo su conocimiento lo apliquen al caso problema, al caso clínico. Y todo dentro de un marco teórico donde el aspecto biológico, psicológico y sociales. Igualito el tratamiento y al final lograr una mejor cultura de la salud. Tengan en cuenta esas recomendaciones muy generales, pero que es para todo. Entonces, ¿por qué yo debo estudiar? O sea, algo tiene una justificación, algo tiene una razón de ser. Siempre es importante que lo tengan en cuenta eso. Esa justificación va a hacer que ustedes tengan una motivación, una responsabilidad frente a las cosas. Debo aprender a delimitar mi problema clínico. Ese problema lo delimito en base a qué? A la anamnesis, a la entrevista, al examen. Individualizo también igualito en base a la entrevista, voy a conocer a la persona, las condiciones sociales en las cuales es el proceso de salud y enfermedad. Planteo hipótesis diagnóstica en grados, como hoy día les decía, en posible, probable y definitivo. Y para esto hago un análisis semiológico, topográfico, patogénico y etiológico del problema. Y luego hago todo un plan para el diagnóstico. ¿Qué examen debo pedir? Todo en base a cuál es el nivel de evidencia de ese examen y el grado de recomendación de ese examen. Igualito para el plan terapéutico. Después debo saber cuáles son los indicadores de pronóstico y de la respuesta al tratamiento. Todo eso debe informarlo al paciente, debe estar informado absolutamente de todo ello. Y todo eso debe referirse en la historia clínica, donde está escrito con letra de gente. Actualmente ya, felizmente en el Seguro Social van a comenzar a implementar la historia clínica electrónica para que pueda ser legible. Y el paciente cuando sale de alta tiene que llevarse una información por escrito de ello, una información entendible, porque ese paciente puede ir después a otro lugar y esos datos son muy útiles para solucionar problemas de salud a lo largo de su vida, en cualquier momento. Todo esto es muy importante. ¿Cuánto de esto lo cumplimos? ¿Cuánto de esto lo llevamos a cabo? Es difícil, es muy difícil, sí, pues, es muy difícil, pero no hay nada fácil en la vida, ¿no? Y justo en lo difícil está el reto. Entonces, estas son las clases nosográficas de lo que vamos a hacer. A ver, ¿por qué debo estudiar infecciones? ¿Solo debo escuchar ahora la clase? ¿Debo estudiar para el examen? ¿O debe ser una patología que a lo largo de mi vida debo estar actualizándome? Esa decisión debo tomar. Por ejemplo, a mí, muchas cosas que me enseñaron en pregrado nunca los vi. Enfermedades rocallosas, una serie de cosas. Lo dictaba en el sílabus, estaba ahí, nos dictaban clases y nunca los vi en mi vida. Entonces, ¿esta enfermedad justificará la inversión de mi tiempo a lo largo de mi vida? Entonces, por ejemplo, si te dicen, son enfermedades prevalentes en países con bajos niveles sanitarios, económicos y de educación en salud. ¿Es de mi país o no?
Este es mi país. Pues. Entonces, esta enfermedad es prevalente en este mi país. Y yo estudio para trabajar en este país. Yo estudio para resolver los problemas de salud de este país. Puedo salir extranjero y de repente me voy, pero estudio para resolver los problemas de salud de este país. Y es prevalente. Ya tengo que leer. Segundo, suele afectar a una población sana y frecuentemente joven. O sea, es una población que está en su vida productiva. O sea, que si algo le pasa a esa persona, es una carga social muy fuerte. Son personas sanas, también debemos estudiar. Son enfermedades que pueden acabar con la vida del paciente o dejar graves secuelas. O sea, es una enfermedad grave, que si no lo abordo adecuadamente, si no resuelvo adecuadamente, puede dejar graves secuelas. Son enfermedades potencialmente curables si el diagnóstico es oportuno y el tratamiento es adecuado y precoz. O sea, además de que es grave, puede matarlo o dejar con graves secuelas, pero es potencialmente curable. ¿Y de qué depende? De un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. ¿Y el diagnóstico oportuno de quién depende? Yo soy con un rol importante para eso. Entonces, ¿es una enfermedad, una patología que debo mantenerme actualizado? Sí. Debe mantenerse actualizado. Por ejemplo, para nuestra realidad, revistas buenas, para que se actualicen, la revista, por ejemplo, Mexicana en Neurociencia, se llama Revista Mexicana en Neurociencia, se llama. Y ahora en el 2017, entre dos números, en marzo y en noviembre, todos sobre neuroinfecciones, muy buenas, para nuestra realidad. Otra revista buena para nuestra realidad es la revista de la médica de la clínica Las Condes, que es chilena. En Chile, así como hay acá la clínica Delgado, allí es la clínica Las Condes, una clínica privada, de muy alto costo, pero también investiga, realiza publicaciones, es muy buena. Porque esas revistas son bastante buenas desde el punto de vista en castellano, porque estoy hablando para nuestra realidad. Ahora, en neurología, por ejemplo, una revista buena en neurología es el Continuum de Neurología. Continuum se llama. Ahí acá, a veces de radiografía acá. Todo está ahí. Esas revistas son buenas. Lancet Neurology. Y todo lo que ustedes conocen en medicina. Esta es una enfermedad, por favor, que eso quiero explicarte. Es una enfermedad muy grave. Afecta a gente joven que está productiva. Puede dejar graves secuelas. Pero si lo diagnostico oportunamente y le empiezo el tratamiento adecuadamente, ese puede ser potencialmente curable. Estoy ante una patología que sí debo estudiarlo constantemente. Entonces, un concepto de infección, como cualquier infección, ¿no? Entonces, no es necesario que leerlo, pero todavía la meningitis bacteriana todavía es una enfermedad que a pesar del avance de todo lo que se ha desarrollado, todavía tiene altas complicaciones, muerte y mortalidad, y sobre todo en países de bajos niveles económicos. Esas son las enfermedades más frecuentes, las bacterianas, la viral, la tuberculosis, las virales, la neurocirrosis. De ellas, por ejemplo, ¿cuáles se curan solas? La meningitis virales. O sea, si yo me equivoco el diagnóstico, no pasa nada. Me equivoqué y el paciente se lo Pero la meningitis bacteriana, si yo no diagnostico, a ese paciente le va a ir muy, pero muy mal, y lo más probable es que se muera. Prácticamente no hay casos descritos, es muy difícil que haya, pero la meningitis bacteriana no tratada es mortal. La meningitis tuberculosa nos demoramos para hacer diagnósticos. O sea, nos demoramos. Nos es difícil hacer diagnósticos. Por diferentes razones, pero nos demoramos. Y hasta ahora, el diagnóstico sigue siendo esencialmente clínico. ¿Y cuál es la clave del diagnóstico de meningitis tuberculosa? Una meningitis subaguda. ¿Y cuál es la clave de la bacteriana? Meningitis aguda. Entonces, si yo sé el patrón clínico, que es un síndrome meningio, más el patrón evolutivo agudo, más fiebre, es sencillo diagnóstico. Lo único que no es fácil encontrar es actividad sintomatológica. O sea, cefalea, náusea, vómito, rigidez de nuca, y el síndrome meningio asociado a fiebre. No es fácil encontrar esa actividad. Pero yo les recomiendo que ante cualquier sospecha, si en su cabecita pasa en ustedes que esta no es una meningitis bacteriana, y apuntan en historia clínica, diagnóstico, hipótesis diagnóstica, posible meningitis bacteriana,
Si ustedes no hacen inmediatamente lo que se debe de hacer, que es lo siguiente: si es una meningitis bacteriana y el paciente no tiene ninguna crítica de signo focal ni presión no craneana, para no hacer tomografía y para hacer punción lumbar, si no hago la punción lumbar, ya estoy haciendo una negligencia médica por omisión. Y si no puedo hacer la punción lumbar, debo empezar el tratamiento. Nunca debo empezar a hacer el tratamiento. En el continuo de Roy dice los 30 minutos, en los primeros 30 minutos, desde que llegue el paciente, ingresa al hospital, en 30 minutos ya está haciendo antibióticos. Otros estudios así en nuestra realidad ponen 6 horas, pero en otros países ponen 30 minutos y se desarrollan. 30 minutos ya está haciendo antibióticos. Porque la reproducción de la bacteria siempre es para es logarítmica. Entonces, hago el diagnóstico, pongo eso, debo inmediatamente hacer punción lumbar. Si no puedo, debo poner un comentario: no se hace punción lumbar por tales motivos, pero inicio tratamiento. Porque si llega a iniciar tratamiento, es una negligencia médica, y en estos casos las negligencias pueden llegar incluso a ser juiciadas, problemas penales. Las condiciones de trabajo de ustedes ahora han cambiado mucho, porque ustedes tienen que adecuarse a muchas leyes, a reglas de los seguros privados. Más antes de eso no había mucho, y eso les toma tiempo, y al tomar el tiempo para llenar notas administrativas, etcétera, un montón de cosas llenar, les quita el tiempo frente al paciente. Eso es un problema muy, muy importante que está viendo a nivel mundial: la utilidad del tiempo frente a mi paciente. Siempre debe haber mayor tiempo para estar frente a mi paciente, pero diferentes situaciones administrativas hacen que uno disminuye el tiempo de estar frente al paciente. Entonces, si ustedes sospechan meningitis, tienen que hacer punción lumbar. Si no hacen punción lumbar, deben empezar tratamiento. Pero la meningitis tuberculosa, con todo el avance, sigue siendo el diagnóstico clínico: meningitis subaguda. ¿Subaguda qué significa? Meningitis por encima de 2 semanas y crónica por encima de 1 mes. Las sensibilitis virales son cuadros muy graves, cuadros muy graves que pueden dejar gravísimas secuelas, y la primera causa frecuente de este problema grave es el herpes virus simple, sobre todo el tipo 1. Y para eso tenés que empezar el tratamiento rápidamente con la ciclovir. O sea, yo sospecho encefalitis viral, 2 puntos tiene que ser posible herpes, y empezar el tratamiento con la ciclovir. De ahí el resto de esta tratamiento de neuropsicosis es mucho más sencillo. Entonces, de esto, ¿qué deben ustedes ser muy expertos? Meningitis bacteriana, meningitis tuberculosa y encefalitis viral. Y todo eso lo van a tener desarrollado ahí. Ya esos son un conjunto de clasificaciones que ya eso lo van a usar cuando estudien para el diagnóstico que vamos a hacer ahora en la práctica. Esto lo puedo chingar, ¿no? Se cierra. Escape. Ya. Esas son mis actividades. A ver, ¿tienes bota acá de bota, no? Sí. Vale. Ayer. A ver. Entonces, el paciente va a llegar al lugar de la consulta, que puede ser un centro de salud o un hospital, etc. El paciente llega, ¿y qué es lo que tengo que hacer inmediatamente? Tengo que hacer una delimitación del problema clínico. O sea, debo delimitar el problema clínico. ¿Y para eso qué hago? La análisis en relación a la enfermedad por el cual el paciente. Entonces, con los datos que pregunto: tiempo de enfermedad, forma de inicio, curso, voy a tener un grupo de pacientes que van a venir con enfermedades agudas, que es de pocos días, realmente no menos de 3 o 4 días, llegan de inicio gradual en días y de curso progresivo. O sea, si lo hacemos así, así es de enfermedad. Es una enfermedad aguda en días que viene el paciente.
Estamos frente a una enfermedad aguda, en pocos días de evolución, inicio gradual y de curso progresivo. Eso va a ser la enfermedad que voy a tener. Y en los síntomas, ¿cuáles van a ser los síntomas de este paciente? Es síntomas de tener fiebre, cefalea, náuseas y vómitos fundamentalmente, lo más importante. Y también puede agregarse ya alteraciones de la conciencia y puede hacer confusiones. Fíjate lo que estoy diciendo, puede adicionarse, pero empieza con dolor de cabeza. El dolor de cabeza es cada vez mayor. El inicio, las primeras 3 horas de la meningitis, que vamos a ver, ¿cómo será el dolor de cabeza? Muy inespecífico. O sea, muy inespecífico, no te va a orientar a nada. Pero en 48 horas, ese dolor, ya de lo que era de una intensidad de 2, ya está en 8. De lo que era por momentos breve, y es permanente. Es fundamentalmente el predominio posterior. Pero la cefalea es progresiva, o sea, y no es vómitos. Después, a las 24, 48, 72, se pueden ir agregando estos síntomas. Pero así empieza. ¿En quiénes? Desde los 5 o 6 años de edad hasta los 65 años. En los más tiernitos es un poco diferente. Y en los mayores de los ancianos también es diferente. Pero este es en la persona desde la niñez hasta los 65 años. Así es el cuadro. Entonces, estamos frente a una enfermedad de ese tipo. ¿Y qué es lo que tengo que precisar en su persona? ¿Qué otros factores de riesgo existen para este problema? Lo primero que usted tiene que hacer cuando está frente a un problema febril es precisar si el paciente está en un estado inmunocompetente o inmunosuprimido. Porque cuando tú dicotomizas eso, cambia totalmente el manejo. Entonces, y el paciente inmunosuprimido es si tiene la enfermedad del VIH o es un paciente trasplantado o el paciente está haciendo algún tratamiento inmunosupresor por algún motivo. Entonces, yo debo precisar con exactitud: el paciente está en su aspecto general, tiene algún factor de riesgo, está inmunosuprimido o inmunocompetente. Luego de eso, ¿qué factores personales tiene para esta enfermedad? Entonces, por ejemplo, ¿el paciente ha tenido alguna caída últimamente? Sí, se cayó hace 15 días, le suturaron el cuero cabelludo. Importante, ese dato lo voy a tener en cuenta. No, el paciente consume licores de alcohol, también lo tengo que tener en cuenta. No, el paciente tiene una hepatopatía, o sea, todo tengo que tener en cuenta. ¿Para qué? Porque esos factores, esas características personales, son factores que van a orientarme hacia una posible etiología. El paciente, una semana estuvo con dolor del oído, le supuró, tuvo otitis, la orientación de etiología. Y el paciente tuvo problemas respiratorios. Todo eso está con detalle en el PowerPoint. Entonces, todo eso me va a ir orientando hacia sospechar cuál es la posible etiología. Entonces, si tengo mi paciente, que este paciente es una persona saludable, pero él vive en un lugar de hacinamiento, tipo cuarteles, etc. En un lugar hacinado vive. Ese dato es muy importante, porque si yo tengo en cuenta que en un lugar hacinado me voy a orientar hacia una determinada etiología. Inmediatamente con ese problema, ¿qué debo sospechar? Entonces paso acá al razonamiento clínico para el diagnóstico. Entonces, primero el diagnóstico sinómico. Entonces, cuando te van a decir en este caso, el paciente, ¿qué síntomas tiene? Disculpe, y antes de eso, ya llega el paciente y le examino. Y en el examen corroboro que tiene 39 grados. Y en el examen corroboro que tiene signos de irritación meningia. Entonces, para poder anotar que tiene signos de irritación meningia, ¿qué debo saber? Debo saber obtener el dato clínico que se llama rigidez de nuca. Entonces, para la rigidez de nuca, ¿cómo debo examinar? Mi paciente debe estar en decúbito dorsal. Y al paciente, cuando esté echado, yo le tengo que coger con mi mano así su mentón y con otra mano así, imagínense. O sea, le pongo mi mano en la parte occipital y mi otra mano en el mentón. ¿Para qué le hago eso? Para yo moverle a los costaditos y ver que esté el paciente
paciente no tenga contracción voluntaria, o sea, que esté suave. Cuando ya noto que esto está suave, al paciente trato de flexionar su cuello. Si al flexionar su cuello, ¿qué es lo que debo hacer? Antes de flexionar el cuello, mi mano siempre debo colocar acá, ahí, y mi otra mano acá. ¿Por qué? Porque la región de nuca está dada por la contracción de los músculos paravertebrales. O sea, los músculos paravertebrales se contraen reflejamente cuando hay irritación meningia y problemas de compresión de las raíces nerviosas. Entonces, como hay una inflamación de la meninge y de las raíces nerviosas cervicales, al querer flexionar al paciente, al querer hacer esta maniobra, va a haber una contracción refleja de estos músculos. Y eso es lo que yo tengo que percibir. Entonces, en una región de nuca muy sutil, yo voy a percibir solo la contracción, no va a haber mucha limitación. En cambio, conforme va avanzando, la región de nuca se va haciendo leve, moderada, severa, cada vez la flexión se hace más difícil. Normalmente nosotros chocamos con el mentón, chocamos nuestro esternón. Y eso es la dificultad que yo voy a tener para llegar a chocar eso. Entonces, eso es lo que yo tengo que aprender. Tengo que aprender a obtener la región de nuca o resistencia a la flexión cervical. ¿Qué pasa si el paciente en los movimientos laterales, que le hago así, el paciente tiene resistencia? Ya el dato de la resistencia a la flexión ya no es válida. Es un dato no válido. Entonces eso le llaman paratonía cervical como nombre. Porque el paciente tiene resistencia a los movimientos laterales y también a la flexión. La región de nuca que indica irritación meningia es que los movimientos laterales son suaves y la flexión es donde se encuentra la resistencia. Luego de ello, otros datos que debo buscar. El paciente lo tengo hinchadito y una pierna lo flexiono suave y lo doblo hasta 90 grados entre el muslo y la cadera. 90 grados. Y cuando está doblado así, yo lo estiro, lo pongo en extensión rápidamente. O sea, si el paciente está así, yo rápidamente de la parte de acá lo estiro y le hago rápidamente, bruscamente. Entonces, lo normal es que tú le haces eso y el paciente no pasa nada. En la persona que tú le haces eso y la otra pierna, la pierna contralateral, flexiona involuntariamente, ese es otro dato a favor de que hay signo de flexión meningia, eso es lo que llaman el cardio. Después, otro que tú haces es que el paciente está echadito y tú agarras las dos piernas, pones tu mano por debajo y le trata de levantar las piernas. Y vas a ver que el paciente lo que va a hacer es esto. Vas a buscar flexionarse. Está en Mandrusinski. Los nombres es lo que siempre he sido muy poco aficionado a aprender nombres propios. También le llaman la segue, cuando igualito el paciente sí que flexiona el otro. Cuando tú haces un estiramiento brusco y flexionas, se llama cárnica contralateral. Pero si al estirarle bruscamente el paciente dice, ¡ay! Eso le llaman la segue, es el normal, que también utilizan como significación meningia. Entonces, con esos datos, y hay una maniobra que es cuando el paciente está con dolor de cabeza y quiere saber un poco si este dolor de cabeza puede ser sugerente de meningitis, la cabecita del paciente lo mueve, se para los costados. Lo mueve para los costados y le da más dolor de cabeza, le da mucho más dolor de cabeza. Entonces, esta es otra maniobra que es útil para poder obtener datos. Además, le hago todo el examen neurológico, le hago si está despierto, si está atento, etc. Le hago todo el examen, pero ¿qué es lo más importante? Que obtengo el signo de irritación meningia. Cuando obtengo todo eso, entonces digo, ¿qué signo me va a tener el paciente? Va a tener un síndrome general que es el síndrome febril, que es un febril, tiene fiebre, náuseas, etc. ¿Y qué otro síndrome va a tener el paciente? Si tiene dolor de cabeza, si tiene alergia de nuca, ¿qué síndrome va a tener? El síndrome meningio. Entonces, cuando decimos este paciente tiene un síndrome febril y tiene un síndrome meningio, y decimos que este es un cuadro agudo, un síndrome meningio agudo, entonces, con esa razón, con ese diagnóstico sindrómico, ¿dónde decimos que está localizada ese proceso infeccioso? ¿Cuál es su localización? O sea, después de decirnos hacer una
un diagnóstico ya topográfico. Entonces vamos a decir, ¿y dónde está localizada esa enfermedad? Está localizada en la pía madre y la gravidez. O sea, afecta a esas membranas, a la pía madre y a la gravidez. Entonces está el espacio subaracnoideo donde la bacteria se va a comenzar a reproducir. Entonces, una inflamación de la pía madre y de la gravidez. Está afectando las leptomeninges. O sea, su topografía está localizada en la leptomeninges. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico patogénico? Es una infección. O sea, ha infectado y se ha producido un cuadro inflamatorio. O sea, en este caso la patogenia es infección y se produce un cuadro inflamatorio. ¿Y cuál va a ser el diagnóstico etiológico? Y para eso usted tiene en cuenta la edad del paciente, porque es un grupo etario. Pero siempre tenga en mente, en general, ¿cuáles son los gérmenes más frecuentes? El Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitidis y el hemófilos son los más frecuentes. Entre los tres están todos. Y entonces, si el paciente tiene un problema de infección respiratoria y a la semana le ha dado, ¿qué debo de pensar? De verdad que lo va a probar un Streptococcus pneumoniae. Pero si en el examen al paciente le encuentro, por ejemplo, un rash dérmico, rash petequial, digo, es perdido y entonces ve la Neisseria, con la Neisseria meningitidis, pienso en una meningococemia. Entonces, ese más o menos el razonamiento, y eso lo van a encontrar en la lectura, todos los datos clínicos que nos hacen aumentar la probabilidad de tal o cual germen. Entonces acá digo, por ejemplo, digo, este paciente puede ser el Streptococcus pneumoniae, o de repente la Neisseria meningitidis. El paciente es un joven que lo han traído y está haciendo un servicio militar obligatorio, está en un cuartel. Es un lugar de hacinamiento. Ese es un dato a favor de la Neisseria. O sea, son esos datos muy, muy sutiles que nos ayudan a poder orientar. Ya hecho mi diagnóstico, entonces digo, acá ya concluyo el tratamiento clínico, digo, este paciente tiene una probable meningitis bacteriana aguda por Streptococcus pneumoniae. Ese es lo probable. Ahora están usando el nombre de meningitis adquirida en la comunidad. Así como hay neumonía adquirida en la comunidad, ahora están usando el término meningitis adquirida en la comunidad, a diferenciar de meningitis intrahospitalarias. Esto es muy útil, ¿por qué? Porque los gérmenes son un poco diferentes. Entonces, este sería una meningitis adquirida en la comunidad. Meningitis adquirida en la comunidad. Entonces, ya planteado ese diagnóstico, por ejemplo, cuando yo les presento así, es difícil. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pueda equivocarme en sospechar este diagnóstico? ¿Cuál es la probabilidad? Ahí es cuando ya uno ve cuando lee la posibilidad de que que el paciente tenga fiebre, cefalea, rigidez de nuca, vómitos, todo ese conjunto no es frecuente. Pero de ese conjunto, ¿cuáles son los datos que son muy importantes para el diagnóstico? Es el cuadro progresivo en pocos días y la cefalea progresiva. El resto que es muy difícil que uno pueda tener una meningitis bacteriana sin cefalea. Es muy difícil una meningitis bacteriana esté sin fiebre el paciente. Es muy difícil. Entonces, si yo tengo fiebre, dolor de cabeza y progresivo en 2-3 días, tengo que hacer una meningitis aguda y lo va a probar bacteriana. Entonces, doctor, ¿y cómo son el cuadro clínico cuando son niños de menos de, o infantes que tienen menos de 1 año de edad? ¿Cómo es? En lo que son de menos de 1 año, solo es fiebre más irritabilidad, o sea, son síntomas sistémicos. El niño llora y llora y llora, o comienza a no querer lactar, no querer comer, o vómitos y fiebre. Eso es. Entonces, vamos a suponer meningitis cuando, por eso en el registro del niño, el niño venía así con fiebre, con vómitos, trató que el examen de orina salía negativo, funcionó. Así, ¿no?
así de cajón. O sea, no te esforzabas mucho en qué otra cosa. ¿Por qué? Porque no vas a encontrar otros datos. Y el niñito cuando tiene dolor de cabeza y con el niñito llora y parece llora irritable, intranquilo, inquieto, ¿no? Un ratito el brazo, otro rato llora, otro rato es un niño totalmente. Y en personas ancianas, en personas por decirlo de 5 años, ¿cómo se puede manifestar la meningitis? A veces destaca por confusión mental. Se dan cuenta, o sea, cambia un poco. Entre el anciano, fiebre más confusión te hace pensar en meningitis. Pero estamos hablando de cuadros agudos. Entonces, es difícil, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Te hace difícil cuando escuchas así? No parece, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde está la clave? Y obtener el dato válido. ¿De verdad? Cuando decía, cuando yo entrevisto a mi paciente o al familiar, debo obtener datos claros, precisos, pertinentes con tendencia a la objetividad, el dato claro. ¿Y cómo se obtiene el dato claro? No cuando tú le dices, ¿tiene dolor de cabeza? ¿Es fuerte? ¿Tiene vómitos? Así no se obtiene el dato válido. El dato válido es lo que se dice, ¿qué molestias tiene? ¿Por qué lo ha traído? Dolor de cabeza. Siguen contando, entonces tú le escuchas nomás. Y pues, ¿y el dolor de cabeza dónde se localiza? ¿Y hacia dónde avanza? ¿Y qué intensidad tiene? Y intensidad dice, por ejemplo, dice, nosotros usamos esta escala, 0 puntos no hay dolor. Y ese es el más intenso, porque la percepción del dolor depende de cada uno. Entonces, entre 0 a 10, ¿cuánto tenían, por ejemplo, hace 2 días? Nada, doctor. Ni 1, 2. Ni siquiera toma pastilla. En cambio, ayer ya comencé a tomar paracetamol, no queda más fácil, salí en 4. Entonces, doctor, ni el paracetamol le toma 2 paracetamol y no me jalo. Debe estar en 8. ¿Vas a tener alguna duda de que esa separación progresiva? En la vida. ¿Por qué no tiene? ¿Por qué? Estás obteniendo un dato que ella te cuenta o el paciente te cuenta, y función de lo que él percibe es un dato subjetivo. Pero uso yo un término de tendencia a la objetividad. ¿Por qué? Porque te está dando datos que lo hacen muy tangibles. Primero, durable. Segundo, no tomar paciencia. Ayer tomaba un paracetamol y le calmaba. Yo tomaba 2 y no le calmaba. Es un dato subjetivo, o sea, es cómo lo percibe el paciente, o se está demostrando con hechos que esa cefalea es bastante objetiva frente al problema. Entonces siempre uno buscar que te narre con tendencia a la objetividad. Entonces, nosotros hemos hecho simulaciones ahí interesantes en el hospital hace muchos años cuando tenía un poco más de tiempo. ¿Qué hacíamos? Los errores diagnósticos de los colegas de emergencia íbamos a buscar a la colega y nosotros le prestábamos el caso clínico por los datos que habíamos obtenido. A ver, con este cuadro clínico, paciente tal, con esto, tal, ¿qué pretendes? ¡Brum! Te va el diagnóstico correcto. Y él mismo lo había visto y se había equivocado. ¿Y dónde estaba el error? El apuro, la poca disponibilidad del tiempo, el hacer análisis dirigida, o sea, en obtener el dato. Ya obtenía el dato, le das al colega, el colega razona bien. Entonces, el error está en obtener el dato. Entonces, nunca ustedes atiendan apurados. Cuando empiezan su internado, siempre la cita dice, ya rápido, yo ya vi 5 pacientes, tú está viendo uno en emergencia. ¿Qué comen con eso? No, tomen su tiempo, porque así es. Tomen su tiempo, trabajen responsablemente, hagan sus historias con dedicación, todo tomen su tiempo. Y van a ver que va a ser fácil el diagnóstico. Luego que ya planteo mi diagnóstico, inmediatamente digo ahora, ¿y cuál va a ser mi plan? ¿Cuál va a ser mi plan para el diagnóstico? ¿Cuál es mi plan para el diagnóstico? Ahí también ya he leído, ya he estudiado, ya he revisado cuáles son los exámenes que tienen el mayor nivel de sensibilidad y el mayor nivel de confianza. O sea, ¿cuáles son estos exámenes? Entonces, el mejor examen ahorita es la punción lumbar. O sea, la punción lumbar es el examen que me permite hacer el diagnóstico de manera definitiva. La punción lumbar. ¿Y qué pregunta me haría ahí? A ver una. A ver, ¿qué pregunta te harías? Digo, si la punción lumbar, estás frente al paciente y dice, el mejor método es la punción lumbar. ¿Qué pregunta te harías?
Si tiene meningitis. Claro, esa. O hay algunas contraindicaciones que yo debo saber para hacer la punción lumbar. Eso es lo que. Entonces, busco inmediatamente información, contraindicaciones de punción lumbar. Y me va a salir en Google, ustedes buscan donde busquen, pagando artículos sobre contraindicaciones. ¿Sí? Tenga cuidado con la infracción endocraniana. Y ahí, ¿qué debo preguntarme? ¿Pero qué debo preguntarme? Se preguntó, ¿cuáles son los síntomas de infracción endocraniana? ¿Cómo identifico? Eso es preguntar, ¿se dan cuenta? Entonces digo, ¿cuáles son los síntomas? Y así, dolor de cabeza, vómitos, trastorno de conciencia, diplopia, fondo de ojo, papiledema. O sea, ¿y cómo voy a hacer papiledema? Doctor, ¿me puede enseñar a hacer fondo de ojo para ver papiledema? Disculpe, ¿cómo hago el fondo de ojo para ver papiledema? Eso es lo que me sorprende. Entonces debo preguntar, dolor de cabeza, vómitos, trastorno de conciencia, diplopia y el fondo de ojo, papilema. Si el paciente está con vómitos persistentes y está somnoliento, ¿puedo sospechar que tiene infección endocraniana? Claro. ¿Y qué hago punción lumbar? Otro dice, cuando el paciente tiene signos focales. ¿Y cuáles eran los signos focales? Hoy día dijimos en clase. Un signo focal. Claro, déficit motores, perceptuales en hiparesia, anorexia, hipoestesia, fases temporales específicas. Los síntomas focales. Entonces tu paciente tiene un Balinsky derecho. Es un síntoma, siendo un dato crítico de un síntoma focal, claro. El paciente le levanta su manito y su mano se cae. O el paciente así está, así se dice de repente por acá, es así, y parpadea, y de repente le hace por otro lado y no parpadea. Eso es escuchar en anorexia. Pero sobre todo es en hiparesia, hipoestesia y trastornos afásicos. Entonces, si el paciente tiene hiparesia, tiene signo focal, no debe hacer expulsión lumbar. No debe hacer expulsión lumbar. Y otro ya lesiones locales de la zona donde hacer la expulsión lumbar. Entonces, tengo que poner en mi nota, no se hace la punción lumbar por infracción endocraniana, no se hace la punción por signo focal. Y tomo la decisión de que, ¿qué hago cuando le hago la punción lumbar? En ese caso una tomografía. O sea, tengo que verla. Y si no tengo tomógrafo, ¿qué hago? Empiezo tratamiento. O sea, no es que, ya no puede hacer nada. No, empiezo tratamiento. O sea, no hay tomógrafo, no se va a hacer punción por signos focales, empiezo tratamiento. Si no hay presión arterial, no hay nada, le hago la punción lumbar. La punción lumbar es muy útil. Entonces, punción lumbar y en algunos casos se hace previamente una tomografía. Y en algunos casos, no en todos. Doctor, ¿no se ha recomendado, no sé, primero hacer la tomografía y con eso evaluar si te puede hacer punción lumbar? Sí, muy útil lo que dice. Por eso estoy adecuado en esta realidad. Ya en la guía clínica no es recomendable ahora hacer a todos con tomografía. No es recomendable. Por ejemplo, un paciente viene con dolor de cabeza progresivo, náuseas, no tiene vómitos, no tiene signos focales, está despierto.